Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Y de quién nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, Jorge? Sí, hoy vamos a colocar un libro que tiene la singularidad de ser una versión rescatada, es un rescate, ¿no? Con todo lo que significa rescatar, ¿no? Pagar un rescate, salvar algo, salvarlo, rescatarlo, de un antiguo manuscrito de un muy importante rabino y filósofo que brilló en la Ámsterdam del siglo XVII, es decir, que se codiaba desde Rembrandt y efectivamente en Ámsterdam vivió muy cerca de la casa de Rembrandt. Hay un famoso cuadro que los oyentes apenas lo van a identificar de Rembrandt, donde se especula seriamente, hay posiciones a favor y posiciones en contra, que ese retrato de un anciano con barba blanca es efectivamente nuestro Saúl Levi Morteira. Saúl Levi Morteira también sobre él pesó el cargo, la impugnación de haber funcionado como una suerte de comisario stalinista contra Spinoza y haber sido uno de los que motorizó el Jerem, la excomunión, tanto de Prado, del filósofo Prado, que era un filósofo también eh, que provenía de la expulsión de la península ibérica y que había adoptado posiciones alegadamente disidentes, heterodoxas, epicúreas, todo lo que se consideraba una desviación dentro del judaísmo rabínico. De modo que Saúl Leví Morteira tuvo que cargar sobre sí el peso de, de esa mácula de inquisidor judío y de un trabajo casi inquisitorial, eh, con la inversión perversa que significa hacer un trabajo inquisitorial de parte de los perseguidos. Y en este libro que hoy vamos a colocar en nuestro anaquel infinito de nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y de filosofía judía, es precisamente un manuscrito, un texto muy importante de Saúl Leví Morteira, texto que originalmente se encuentra hoy en la biblioteca Etz Haim de Ámsterdam, eh, que pertenece a la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam, y son 85 folios numerados, su manuscrito, que lleva el título de Obstáculos y oposiciones contra la religión cristiana en Ámsterdam, o sea que es un libro polémico, controversial, que escribe el rabino y filósofo Saúl Levi Morteira en relación a los dogmas cristianos. Este texto fue rescatado, en el sentido, cuando hablo de rescatado, no es que no es una pieza arqueológica que hubo de ser desenterrada, sino que es un manuscrito disponible, pero que hay que darle
un contexto, una batería bibliográfica, una introducción y finalmente hacerlo accesible lingüísticamente. El texto, originalmente escrito en español, lo que el profesor Gregory Kaplan, que publica este libro, lo que hace es traducir este texto al inglés, pero acompañarlo de una batería de una batería bibliográfica, de comentarios, una introducción, que de alguna manera le insuflan vida, ¿no?, a este manuscrito. Como dijimos, es un manuscrito del siglo XVII, es un manuscrito contemporáneo a Spinoza, contemporáneo a Orobio de Castro, al profesor Orobio, al filósofo también judío Orobio de Castro, y se inscribe en los textos clandestinos, porque un texto así, imagínense que en una Europa donde la institución de la Inquisición estaba funcionando y las hogueras estaban prendidas, dicho sea de paso, también la persecución protestante, acá digamos decirlo todo, no solo el catolicismo, sino también el protestantismo, y sobre todo los diferentes grupos minoritarios protestantes que a veces eran más radicalizados, en el mal sentido, había un contexto de persecución. Por lo tanto, este manuscrito que comentamos, que es una crítica dogmática filosófica al cristianismo, circulaba como una serie, como una suerte de brulote, de panfleto. Dicho brulote o panfleto no como una depreciación valorativa, sino en el sentido que circulaba como un texto prohibido, ¿no? ¿Quién fue y por qué y cuál es el contexto también de este texto? ¿Por qué resulta importante? Bueno, para decirlo ya dijimos que Saúl Levi Morteira se había hecho famoso por la expulsión o excomunión o jerem de Spinoza, pero también hay que decir que tuvo, que fatigó sus días en pos de, y quizás hay que enmarcar el afer Spinoza, ¿no?, en esa tarea de lo que algunos llaman una rejudaización de aquellos conversos o cristianos nuevos que volvían, que iban hacia Ámsterdam para volver a la fe mosaica y que carecían absolutamente em, de una instrucción alágica judía elemental, pero que sin embargo estaban animados por, digámoslo así, salir del closet en términos de su judaísmo, una teyuba de volver al judaísmo, pero que estaban macerados en eh, la formación, sobre todo católica española. Es más, muchos de ellos, muchos de los que querían volver, porque muchos no querían volver, digo, una cosa era ser expulsado y otra cosa era ir a Ámsterdam y otra cosa es, una vez en Ámsterdam, realmente volver al judaísmo, ¿no? Muchos se decepcionaron con este regreso al judaísmo porque no era el judaísmo que imaginaban. Ahora, em, este texto, entonces, este texto rescatado por el profesor Kaplan, funciona como un arma pedagógica, un arma polémica, este texto, Argumentos contra la religión cristiana en Ámsterdam, para, para educar, entre comillas, si uno quiere adoctrinar o dar elementos, para usar una palabra precisamente cristiana, catetizar
a los aspirantes a el regreso a el judaísmo. Por eso es tan interesante este texto, aparte por la cuestión polémica, ¿no? Por supuesto. No deja de ser interesante el maestro de Levi Morteira, dos maestros muy importantes, León de Módena, en Venecia, ¿no? Él nació en Venecia y luego va a Ámsterdam. Se cree con bastante certeza de que por parte materna era descendiente de Ashkenazis que arribaron muy tempranamente a Venecia y sefardí de parte, por supuesto, de padre. Pero decía que un gran maestro de él en Venecia había sido León de Módena y otro gran maestro, Elías Montalto, del que alguna vez deberemos hablar. Finalmente, para terminar, eh, para hablar de este texto también se enmarca en un problema que había en la comunidad de Ámsterdam en esta época, el cual era em, cierta, y está muy presente acá, cierta cuestión de los judíos ibéricos que mantenían lo que Castro llamó como un orgullo o una idea de estirpe aristocrática que precisamente era tomada de los perseguidores. Ellos la habían internalizado, entonces se sentían como judíos muy especiales. Está toda esta idea española de la estirpe, del linaje, de la nación portuguesa, que así se llamaba, miembros de la nación portuguesa. Y de alguna manera, eh, eh, Levi Morteira eh, critica esto para que el retorno al judaísmo sea el retorno al judaísmo y no esta suerte de espiritualidad que tenían los conversos que llegaban, que en definitiva no era el judaísmo rabínico. De modo que recomendamos a nuestros oyentes este texto del profesor Kaplan, Gregory Kaplan, profesor actualmente en la Universidad de Tennessee, si no me equivoco, actualmente en Tennessee, eh, que ha hecho un gran trabajo. El libro está editado por Amsterdam, justamente hablando de este tema, por Amsterdam, por la editorial de Amsterdam University Press, en el año, voy a mirar ahora el año de edición, seguro que está editada después del 2000, porque fue cuando adquirí el texto. El año de edición tiene que ser posterior al 2000. Sí, se editó en el 2017. Y entonces volvemos a recomendar. El cuadro de Rembrandt es un cuadro de 1665, el cuadro de Rembrandt supuestamente de Levi Morteira, que está en los Uffizi, en la Galería Uffizi. Así que recomendamos muchísimo este gran texto que preparó el profesor Gregory Kaplan de la Universidad de Tennessee. Pues muchas gracias por esta recomendación y seguiremos atentos a lo que nos vayas a recordar o a recomendar, mejor dicho, en las próximas entregas de El Anaquel. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.